3 minutos han pasado de la hora 10, 7 grados la temperatura, 73 el porcentaje de la humedad. La máxima prevista para hoy, 13 grados. Y vamos a meternos un poquitito también en lo que sucede en materia económica. Pero antes yo quiero escuchar la opinión de Roberto Rojas, porque todas las opiniones son válidas. Yo arranqué el programa diciendo que algunos colegas señalaban ayer que tal vez hablar demasiado de lo que nos propone la oposición es darles entidad y darles espacio, y que en esto en particular, que tiene que ver con la reivindicación de la dictadura sangrienta y el desconocimiento que algunos jóvenes tienen de nuestra historia no tan distante, nos obliga a tener que hablar y responder y reaccionar como sociedad. Me gustaría conocer la opinión de Roberto, porque recién me hizo un comentario señalando que nos están marcando la agenda, y esto no deja de ser cierto. Pero, ¿reaccionamos o no, Robert? ¿Qué decís vos? Buen día. Buen día, Aníbal. Mirá, lamentablemente viste que la legislatura porteña tiene sus particularidades, y si bien tengo entendido, no es la primera vez que se hace este tipo de acto. Se hace no frecuentemente, pero con más asiduidad de la que uno querría, ¿no? Uh-huh. Pero la diferencia en este acto es que tomó una campaña de tipo nacional en todos los medios y marcó el eje nuevamente, tapando con esto un montón de anuncios que hizo el ministro de Economía Massa en función de buscar la vuelta para poder salir adelante de este escollo que tenemos por la falta de reservas que nos dejó la deuda extraordinaria que nos dejó el macrismo. Uh-huh. Y me parece que muchas de las cosas buenas que está haciendo tanto el Estado Nacional como en cada una de las provincias, los estados provinciales, como entrega de vivienda, apertura de nuevas rutas, puesta en valor de edificios históricos, se ven tapados por una noticia de una agenda que la realidad para la mayoría de la sociedad argentina no hay duda que es una agenda superada. Lamentablemente me parece que este es mi punto de vista, pecamos de inocente, dejando todo el tiempo en esto esporádico, porque ellos saben cuál es la herida y cuál es el dolor, y te proponen ese lugar y te corre el eje de campaña. Entonces, cuando hay una buena noticia, como por ejemplo ayer se cerró cómo iba a ser el incremento salarial en la provincia de Buenos Aires, no está en la cabeza de nadie. Uh-huh. Sale como una noticia marginal y es la provincia que alberga el 40% de la población argentina. Entonces, una buena noticia fue totalmente tapada por algo que no realmente le damos la entidad a nosotros, porque lo hicieron siempre. Uh-huh. No es la primera vez que lo hacen. Sí es la primera vez que tienen todos los medios alineados para que sea un tema fundamental. Y tomo las palabras de Estela de Carlotto. Dijo, lo hicieron siempre, lo pensaron siempre, yo a esta señora no le voy a dar ninguna entidad. Y me parece que un poco es esa la postura. Si no, cada vez que hay una buena noticia te corren con algo peor, extraordinario, como desde el quemar el Banco Central hasta reivindicar la dictadura, ¿no? Uh-huh. Y vos coincidís en que de todos modos deberíamos reaccionar como sociedad para ponerle un freno y decirles nunca más, o estamos entrando en el juego de la distracción. Me interesa conocer tu opinión, porque digo, yo tengo la mía formada, pero la idea es justamente escuchar todas las opiniones, ¿no? Y sacar una conclusión, en definitiva. A mí me parece que como sociedad dijimos ya nunca más. Y la realidad, el movimiento más allá de la prensa que tuvo, es un movimiento marginal. Ahora,
si se vuelve un eje de agenda y un eje de campaña, ya no vuelve a ser marginal. Le damos una entidad y un tamaño que en realidad no tiene, porque ¿cuánta gente fue a celebrar el acto de Villarroel? ¿Cuánta gente común, no, sale en los medios diciendo tiene razón Villarroel? Y nadie. O sea, si nosotros le damos entidad a Villarroel y a su postura, ayer hablaba el nieto de, creo que era Arias Duval el apellido, en una radio, y él decía, nosotros trabajamos siempre en contra de esto y siempre estamos a disposición para poner luz de los desastres que hicieron nuestra familia, nuestros familiares. Y me parece que capaz nosotros deberíamos responder desde ese lugar y no como un colectivo compacto, porque si no le das un tamaño que en realidad Villarroel hasta ahora no tiene, se lo estamos dando nosotros. Si nosotros apoyamos a los familiares de represores, me parece que ese es el juego de vamos por vamos en una paridad. Porque si nosotros salimos como un colectivo gigante y le damos una entidad gigante a alguien que no la tiene. Ese es mi punto de vista. Yo creo que a lo largo de todos estos años de democracia siempre se ha hablado de lo mismo y hay cosas que la Argentina no tolera en nuestra sociedad, como fue en su momento cuando querían el 2x1 para los represores. Mismo hemos tenido dentro del gobierno menemita la ley de punto final y obediencia de vida, que finalmente fue derogada en la época de Néstor Kirchner. Y si tenemos que hacer algo es contarle a las nuevas generaciones la tragedia que vivió la Argentina, cómo terminó esa tragedia, cómo un país que era rico, con justicia social, con educación pública y diseminada en casi todos los sectores sociales, finalmente, después de una dictadura como la que tuvimos, terminó siendo un país siempre con una pobreza arriba de los 2 dígitos, cuando antes de la dictadura la pobreza era del 3,5%. Después de la dictadura nunca más volvimos a tener menos del 15% de pobreza. Con lo cual, la dictadura es una cicatriz enorme que lo que tenemos que hacer es enseñar a las nuevas generaciones y explicarles por qué lo que dice Villarroel son la mayoría de las cosas muy sesgadas y mentiras también. No fueron patriotas, no fueron héroes, no defendieron la Argentina, fueron exactamente todo lo contrario. Fueron cipayos, torturaban a los soldados de la guerra de Malvinas, fueron fuertes con los débiles y débiles con los fuertes, nunca defendieron una posición del país, no se endeudaron, rompieron toda la generación estratégica de políticas públicas que tuvo a lo largo de la historia de la Argentina, en empresas, en vías férreas. Eso fue la dictadura militar. Y nos dejó una pobreza estructural de la que 40 años después todavía no podemos salir. Eso fue la dictadura. Fue la decadencia, el comienzo. Dicen acá, muchas veces uno lee analistas políticos, algunos economistas, entre comillas, dice los 70 años. La verdadera decadencia de la Argentina empieza en el 76 con la dictadura militar. Esa es nuestra triste realidad. Como peronistas debemos hacer la autocrítica porque la profundizamos en los 90 con un gobierno peronista. Y terminamos de destruir lo estratégico, lo terminamos de destruir ahí. Lo tratamos de reconstituir, pero la verdad es que no se ha podido. Por eso muchas de las medidas que proponen hay que aclarar a la gente que se destruye, es como un jarrón chino. Vos lo tirás y se destruye. Ahora, volverlo a pegar y no queda igual, es otro jarrón. Absolutamente. También habría que mencionar, Robert, en línea con lo que vos estás diciendo, que la dictadura del 76 no fue la primera dictadura en la Argentina. Veníamos de sucesivas interrupciones de procesos democráticos, de sucesivas dictaduras que comenzaron con el golpe a Irigoyen, después en el 55 derrocando a Perón, y siguieron con los sucesivos gobiernos democráticos que en algunos casos era una democracia a medias porque accedieron al poder con un peronismo proscripto y con un sector
el sector más mayoritario de la población sin posibilidad de elegir a sus líderes, pero nunca se atrevieron a tanto como la dictadura del 76, ¿no? Ni Onganía, ni Lanusse, ni los predecesores. Es así. Recordemos que, para que veamos cómo juegan los medios, que no eran exactamente los mismos medios que ahora, en la época de Irigoyen lo que se decía que él había robado tanto oro del Banco Central que había laminado todos los interiores de su casa con oro y después los había tapado con revestimiento. Claro. Entonces, cuando viene el golpe a Aramburu, lo que hacen es demoler la casa buscando el oro. O sea, no pensemos que Marijuana es el primer loco que va con una excavadora a buscar los contenedores con dólares, claro, a la Patagonia. Es una forma de hacer que tiene cierto sector de el conservadurismo argentino, que finalmente en algún momento talla en la población a través de los medios, a través de la comunicación, vaya a saber cómo, a través de la programación mental. Desconozco, pero no es la primera vez. Aún así, las instituciones y las empresas públicas, las empresas estratégicas, porque recordemos que eran 75 empresas, ¿no? La que tenía el Estado Nacional, donde se hacían desde barcos, aviones, lo que se nos ocurriese, eran tan sólidas esas estructuras que solamente la última dictadura logró debilitarla de tal manera que empezaron a ser deficitarias, no solamente en lo económico financiero, sino en cuanto a servicios, y no todas, un pequeño puñadito de 4 o 5, y finalmente el golpe de gracia fue la privatización de estas, ¿no? Sin duda, o la privatización para cierre o reconversión, vayan a saber en qué cosa. Y el abandono... No, te escucho. Con lo cual tenemos que tener claro que todas esas dictaduras anteriores, desde el 55 al 76, fueron dictaduras que en realidad eran débiles en cuanto a la conformación y la estructura sociocultural y política que tenía el pueblo argentino y la institucionalidad que tenía eso, porque no la pudieron destruir. Solamente la última dictadura las debilitó de tal manera para darle el golpe de gracia en los 90, ¿no? Lamentablemente. Y de esta manera abandonar para siempre el sueño o la posibilidad del Estado empresario. Y yo lo mencionaba creo que ayer, no está en la discusión, en la mesa de discusión. Bueno, coincido en esto con que nos van marcando la agenda y vamos siempre detrás de lo que nos proponen desde la oposición, y no marcamos agenda nosotros instalando temas, ¿no? Y, por ejemplo, el Estado empresario no es algo que se esté discutiendo, tal vez con otras características, tal vez en una estructura mixta entre Estado y privados, no sé, a la europea, pero quedó fuera de discusión. Y ayer hablábamos con Osvaldo Bassano, por ejemplo, de los desastres que sigue cometiendo Edesur. Yo hoy abrí mi WhatsApp y uno de mis contactos puso Edesur y bueno, ya sabemos lo que sigue, y esto indica que víctima de un corte de energía y de esos prolongados. Hernán Maciel, nuestro operador y musicalizador, el fin de semana pasado sufrió un corte de luz que comenzó el sábado a la noche y terminó el lunes a las 5 de la tarde. Ininterrumpido, con todo lo que implica esto. Siguen siendo deficitarias y además nos convierten en rehenes las empresas que en un tiempo las manejó el Estado y hoy están en manos privadas y no han mostrado ninguna mejoría, y el argumento para privatizar fue que justamente el Estado era deficiente. Mira, hay que voy a darte 2 ejemplos de estados empresarios exitosos en países que eran prácticamente medievales y de condición rural. El primero Japón, el segundo Corea del Sur. Y como estado empresario planificador, los dos fueron súper exitosos y la matriz de funcionamiento era muy similar a la que tenía el estado empresario peronista argentino.
Y el otro país, el Estado empresario, hoy es China, que hoy en los principales diarios del mundo está que aparentemente ya la proyección es que si no es este año, el año que viene supera la economía norteamericana, con lo cual no es una locura pensar en un Estado empresario, pensar en un Estado planificador y que guíe estratégicamente hacia dónde va una economía y cómo se genera el desarrollo de un país. Lamentablemente acá fue a fuerza de brutalidad que se terminó soslayando esa posibilidad y hoy es muy difícil de reconstituir. ¿Por qué? Porque no solamente se desarticuló ese Estado, sino que también tenemos una deuda que nos deja en un punto de debilidad, que primero tenemos que ver cómo superamos ese bache para poder estar pensando otras cosas. Las medidas económicas que está tomando el gobierno son en función de no entrar en un default que sería catastrófico para la Argentina, en una cesión de pago, en una mora de pago con el fondo y en un default de la deuda en pesos, que ese es el real riesgo que tiene la Argentina. Y se hace con las pocas herramientas que se tiene lo que se puede. Yo estoy seguro que me fueron íntimos de muchos asesores del ministro Massa, y probablemente el ministro Massa, si uno le diera elegir hacer o no las ventajas que está haciendo, por ejemplo, para la soja, en cuanto al dólar soja nuevo y el 25% de libre disponibilidad, y probablemente diría que no, pero no sé si hay otra posibilidad de hacer. Robert, y vos mencionabas que quedan ocultas las buenas noticias y justamente fue el ministro Massa quien tomó la iniciativa y dispuso esta batería de medidas para ayudar a una economía golpeada por el proceso inflacionario y los remarcadores de precios. Y hubo reacciones, algunos dijeron, bueno, el gobierno dice por decreto que tenemos que pagar un dinero que no tenemos, que no disponemos, nos obliga. ¿Cuál es la realidad detrás de eso? Porque me da la sensación de que hay allí un llanto injustificado de quienes se enriquecieron aún en los peores momentos que vivimos en los últimos tiempos, sequía mediante, pandemia mediante, guerra mediante. Todo eso no fue impedimento para que siguieran acumulando bienes. En principio eso. Segundo, que el ministro tiene la información de los balances de las empresas, con lo cual es claro que hay empresas que han tenido ganancia neta 3 veces más que años anteriores o que el promedio de los últimos 10 años, donde están los 5, la cola de los años buenos hasta el 2015, con lo cual además el refuerzo que parece tanto dinero, 60.000 pesos, es un número que suena grande, la realidad es que estamos hablando de $40 y $40 por trabajador, 40 en un mes y 40 el otro mes. Con lo cual, propias de estas empresas que piensan todo en dólares, y cuando te trae una lista y dice, lo que pasa que en la guerra de Crimea el dólar, y por eso tengo que aumentar, no piensan de la misma manera cuando tienen que pagar, parece. Claro. Hay que hacer un esfuerzo. Hay un problema con el salario real, lo venimos marcando a lo largo de los últimos años en el programa Aníbal Nosotros. Me parece la mayor incomodidad que tiene el gobierno de Alberto Fernández es justamente esa, porque después un crecimiento no le fue tan mal, tuvo la serie más larga de crecimiento de producción industrial, más de 36 meses, el nivel de actividad es alto, el desempleo es bajo. La realidad es que el verdadero problema es que los salarios reales son bajos, son bajos, y eso es algo que no es difícil de defender en un gobierno peronista, y es muy difícil de defender, y no se debe defender. Además, lo que se tiene que hacer es tomar las herramientas para que eso no suceda, que son cosas básicas. Hay textos escritos por economistas desde la década del 70 de cómo se defiende y de antes también, cómo se defiende la mesa de los argentinos. Son algunas pocas medidas que
hay que tener un poco de valor porque algún sector se va a sentir incómodo, de eso no hay duda, pero no hay mucho más. Yo hace poco estuve en una mesa, que no me recuerdo si lo hablamos, donde estaba la gente que representa las compañías de seguros de riesgo de trabajo. Entonces decía la industria del juicio, la industria del juicio. Entonces finalmente le dan un número a la industria del juicio. Hay 140.000 juicios laborales en la actualidad en la Argentina, Aníbal. Cuando uno piensa eso, dice 140.000 es un montón, claro. Es un número enorme. Entonces reclaman un cambio de la ley, una flexibilización laboral. Ahora hay 14 millones de trabajadores en la Argentina. O sea que estamos hablando de cambiar una ley que le funciona al 99% de los trabajadores y de los empresarios por el 1%. Claro. Si a las cosas no le ponemos dimensión, no hay manera de... Y la dimensión se pone en términos relativos. No hay manera de mensurar cuando nos están vendiendo un bolazo. Y la verdad, que no puedan pagar las empresas es un bolazo, porque estamos hablando, y lo pongo en la dimensión de la discusión como la llevan ellos siempre, de $80 por trabajador en 2 entregas de $40. $40 debe ser un almuerzo en cualquiera de las ciudades del mundo que van estos empresarios de vacaciones o a hacer sus encuentros empresariales. Absolutamente. También hubo reacción de la política y gobernadores e intendentes señalaron lo mismo, ¿no? Que no podían, que no les daban los números. Sin embargo, vos mencionabas la buena noticia de lo que sucede en la provincia de Buenos Aires, marcando el rumbo. ¿Qué es lo que anunció Axel Kicillof al respecto? No, se cerró finalmente la negociación paritaria, se habló y se integró estos 60.000 pesos en esa negociación que ya se llevó a cabo ayer y se acordó, con lo cual es una muy buena noticia para todos los trabajadores. Va a haber un nuevo aumento y la realidad es que en función de esto me parece que las demás provincias van a tener que tomar la misma disposición que tomó la provincia de Buenos Aires. Además, no nos olvidemos que cuando realmente ha habido algún problema que no se ha podido cubrir, el Estado Nacional siempre ha asistido a las provincias cuando hay este tipo de medidas, ¿no? Me parece que hubo una sobrereacción de los gobernadores en algunos casos o de sus ministros de Economía, dejando de lado lo que es la historia próxima del propio gobierno actual, ¿no? Que ni siquiera en la pandemia ninguna provincia quedó atrás. Siempre pensemos que esto, el verdadero impacto de los 60.000 es además para salarios menores a 400.000, ¿no? Con lo cual me parece que tampoco es todo el esfuerzo que tienen que hacer los gobernadores cuando los salarios son altos. Bien, fundamentalmente vale la pena señalar, con respecto a la decisión del gobernador Kicillof, que entre el aumento que va a brindar y lo que ya se había pactado, para octubre se está hablando de un 25% de incremento. Y hay un dato que nos interesa y mucho a nosotros como radio del Sindicato de Trabajadores Municipales, que es este fondo especial para que haya una mejora en los salarios municipales, que son de los más relegados, si no los más relegados del país. Así es. También va a haber un refuerzo para las jubilaciones menores a 120.000 pesos, porque un bono de 30.000 pesos, con lo cual también es una buena noticia. Y la realidad es que hay que pensar que todo este paquete que llega al 25%, recordemos que el impacto de la devaluación, la última devaluación, después de la PASO fue del 22%. O sea, y todo eso no se trasladó a precio, que es otra de las discusiones que trata la oposición de imponer en algunos medios, ahora ya aplacaron un poco, pero trataban de imponer como que toda esa devaluación se trasladó a precios y no fue así.
con lo cual va a ser mejor y termina siendo una ganancia neta para los trabajadores. Esperemos que se pueda mantener y que no siga esta escalada de precios que vienen llevando los sectores concentrados de la economía. Robert, creo que esto ya lo hablamos, pero me parece que en medio de toda esta situación volver a refrescar la memoria al respecto sirve. Digo, el año próximo vamos a tener la posibilidad, por las condiciones climáticas, de cosechas récord. El año próximo vamos a tener funcionando el gasoducto y esto va a generar que la Argentina tenga que hacer una menor erogación en la importación de energía, pero también la posibilidad de exportar, con lo cual ingresarían divisas. Digo, todo pareciera señalar en el sentido de una economía que va a tener un proceso totalmente distinto al que se venía dando hasta ahora y que va a ser un buen año para la economía argentina. Ahora, también convengamos que algo que dijo en su momento Cristina, tenemos que tenerlo bien presente, ¿no? No vaya a ser cosa que todo eso quede en manos de 4 vivos. ¿Cómo es la perspectiva que vos ves para el año próximo? Sí, la realidad es esa. Todas esas noticias que acabas de enumerar son reales. O sea, este fue un año particularmente negativo porque el mayor ingreso de dólares que por las exportaciones, por las agroexportaciones, se vieron impactadas por la sequía. El año que viene no va a haber sequía, con lo cual volveríamos a una producción promedio buena y eso implica mayores ingresos de dólares. Lo mismo pasa con la puesta en funcionamiento del gasoducto. El gasoducto va a aportar, según los cálculos, según el momento del tipo de cambio y el valor del barril, el metro cúbico, entre 20.000 y 35.000 millones de dólares extra, además de que dejamos de pagar las importaciones, con lo cual son un montón de buenas noticias. Ahora, esas buenas noticias son para la Argentina y para todos los que estamos en la Argentina si se distribuyen esos beneficios. Claro. Ahora, si eso se va por el canal de la fuga a crear lo que se llama activos externos, en blanco o en negro, a un paraíso fiscal o a Miami o a la Costa del Sol, y nosotros vamos a verla pasar, Aníbal, y la situación normal y corriente va a seguir siendo la misma que estamos viviendo hoy en día. Por eso es muy importante qué gobierno asuma y cuáles son las medidas que va a tomar ese gobierno. Y también para señalar una de cal y una de arena, con respecto a los recursos, a los bienes naturales, también va a depender de buenas políticas al respecto, ¿no? Porque, a ver, Jujuy tiene el litio, pero lo que queda de regalías para la provincia, algo que debería replantearse también, y tendríamos que revisar este aspecto de la reforma constitucional del 94, que ignoró por completo la Constitución del 49 y puso en manos de las provincias los recursos naturales. Digo, Jujuy, Morales dijo, la provincia no puede afrontar el pago de este bono y es la provincia del litio. Digo, pareciera que hoy por hoy debería ser una de las provincias más ricas de la Argentina por el recurso, pero las regalías que quedan son ridículas, son realmente absurdas. Entonces, reglas de juego que sean beneficiosas para la Argentina, para que Vaca Muerta, el litio y todo lo que se pueda llegar a generar de riquezas no sean para otros, sino para nosotros. Así es, lamentablemente tenemos que esperar que se tomen las medidas necesarias para que sea un beneficio para todos, pero sí después lo que de toda esa inversión, de ese gasto de un bien no renovable,
solamente a la Argentina le queda un ingreso marginal de 1, 2 o 3%, todo ese esfuerzo no tiene ningún sentido. En su momento la ley de minería también creo que daba un 3% después de Cano, que era vergonzoso. Sí, claro. Esperemos que no vuelva a suceder. Por eso es muy importante que el gobierno asuma y cuáles son las condiciones del gobierno, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Muy bien, Robert, no sé si querés comentar algo más. Aníbal, digo para que no se nos escape ninguna información importante, porque estamos alcanzados por las generales de la ley, ¿no? Reconozco que lo que sucedió en la legislatura a mí por lo menos me exasperó de tal manera y sigo con la piel erizada y digo, reacción ya para evitar que vuelva esta gente. Yo digo, más allá de que como sociedad ya lo rechazamos, a mí lo que me asusta es que por el desconocimiento alguien pueda nuevamente votar a esta gente, ¿no? Como sucedió en las PASO, y que puedan acceder a conducir los destinos de la nación un personaje que para mí, y me hago cargo, es un demente. Ayer circulaba un video de cómo besaba a su hermana en un acto público. La verdad que una cosa que, digo, un personaje que a mí me aterra, pero sentado al lado de una persona que tiene todas sus facultades mentales muy en orden y que tiene muy clarito lo que quiere y va a ser la que presida el Senado de la Nación, nada más y nada menos, en caso de que ganaran, ¿no? Esas cosas son las que me preocupan. Realmente es preocupante, pero lo que debemos hacer es preguntarnos por qué y cómo llegamos hasta aquí. O sea, nosotros tenemos que hacer la autocrítica de los errores de origen, digamos. Sí, claro. Ahora vemos el resultado de esos errores de origen. Y me parece que esa es la discusión que tenemos que dar, y interpelar también qué está pasando con nuestros conciudadanos. En estas 2 semanas hablé con muchos votantes de Milei, jóvenes, la mayoría, y realmente el discurso que tiene es un discurso, yo estoy viviendo mal, la estoy pasando muy mal, no soy un vago, no soy un planero, trabajo y la paso muy mal, que es otro de los discursos a desarmar, pero no me dieron ninguna respuesta. Probablemente no tenga nunca casa, no sé cómo voy a tener mi propia casa, si quiero formar mi familia, trabajo y no me alcanza para nada, con lo cual nosotros tenemos que hacernos la autocrítica de eso. Entonces dice, bueno, antes que sigan lo mismo, que ya sé lo que me proponen, que es esto, prefiero un cambio, sea cual sea ese cambio. Y a la contrapropuesta, bueno, pero hay cambios que son para mal, y dice, bueno, pero hoy en día no lo sé. Sí. Con lo cual nosotros tenemos que ver, es una luz roja sobre nuestra gestión lo que está pasando. Yo, sobre todo en los jóvenes, los más grandes, cuando hablas con gente de 45 a 55 que votó a Milei, te dice, mira, yo alquilo y nunca voy a tener mi casa. ¿Cuándo va a haber un crédito para que yo tenga mi casa? Y además no me alcanza casi para vivir. Con lo cual tenemos que hacernos la autocrítica. Y en los jóvenes, todo lo que nosotros le podemos contar de lo que ya vivimos, lo contamos en el fervor de este momento, pero falta ahí un trabajo de educación política, de formación política, que no se vino haciendo, porque los jóvenes no saben ni quién fue Néstor. O sea, pensar un chico de 16 años era un bebé. Sí, sí. Entonces, muchos de los logros que nosotros, la parte de los logros, lo fuerte de los logros, que fueron pocos años, fue del 2002 hasta el 2011, pues en el 2011 empieza el serrucho y la incomodidad. El registro que tiene un chico de 20 años hoy en día, 20, 21, 19, ese es el registro del serrucho y la caída del macrismo, y nosotros no la pudimos levantar. Esa es la crítica que tenemos que hacernos y reconocer el problema y salir a exponer cómo podemos salir adelante de esto. Indudablemente una respuesta a esos planteos es que de la única manera que se revierte o que se le da respuesta, valga la redundancia,
a sus necesidades es que prevalezca el 14 bis, que donde haya una necesidad nazca un derecho y que el Estado presente se haga cargo. No hay otro camino. Digo, plantear esto y votar a sus verdugos no conduce para nada a una solución a lo que plantean, ¿no? En absoluto. Digo, lo que están reclamando es que no tienen la posibilidad de acceder a una casa, a cumplir sus sueños, y quieren borrar el 14 bis. Dicen que esto de que donde hay una necesidad nace un derecho es una aberración, porque las necesidades son tantas que no hay formas de suplirla, y que en definitiva el Estado se tiene que hacer a un lado y dejar que las cosas por generación espontánea se resuelvan solas, o las resuelva el Dios mercado, que ya sabemos a dónde nos lleva. Bueno, pero a mí me parece que eso se enseña a lo largo del tiempo. Ya en el momento de esta discusión exasperada, es difícil salir a explicar estas cosas, porque me pongo un poco en abogado del diablo, lo que te dice, bueno, pero a mí los que están y los que defienden el 14 bis no me lo están resolviendo, y están en el gobierno y no me lo resolvieron. Con lo cual, ¿por qué tengo que pensar que ese es el camino? Bueno, para poder llegar a este entendimiento que tenemos nosotros, que ya tenemos algunos años y varios gobiernos de experiencias, hay que hacer un trabajo a lo largo del tiempo. No sirve aparecer los últimos 5 minutos a discutir e interpelar esto. Me parece a mí. Me parece que ahí está el problema. Entonces no hay un trabajo de enseñar, de ayudar a comprender, de que exija los derechos, por un lado. Y por el otro lado, no estamos cumpliendo lo que estamos defendiendo históricamente. Así es. Es triste escuchar en un programa este fin de semana a Moreno diciendo, si no defiende la mesa de los argentinos, yo no voy a apoyar. Sí. Sí, sí. Es triste. Sí. Pero la pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿se está defendiendo la mesa de los argentinos? Sí, claro. Más allá de los disparates, ¿no? Porque digo, a mí las declaraciones de Moreno me indignaron en tanto y en cuanto señalaron algún personaje como el verdadero revolucionario. Digo, parecía una reivindicación. Digo, es verdad lo que plantea Moreno con respecto a la necesidad imperiosa de una palabra que parece que quedó fuera del vocabulario de la política en la Argentina en los últimos años, que es redistribución, ¿no? Que fue lo que no se hizo, la materia pendiente más importante del gobierno de Alberto Fernández, más allá de sus reculadas en chancleta, que bueno, en definitiva, todas concluyeron en eso, en que todas esas marchas atrás ante situaciones complicadas generaron que no hubiera el campo propicio para poder redistribuir con justicia social en la Argentina. Es así, pero yo creo que uno, para entender el fenómeno, tiene que ponerse de alguna manera o acercarse en cómo está pensando en este caso un joven, ¿no? Y una persona ya de mediana edad que tuvo una experiencia, pero ve que para adelante no hay nada, y no le estamos proponiendo una esperanza. A mí me parece y por eso me parece grave cuando te ponen como eje una discusión ya cerrada socialmente, que sí puede tener un rebrote, pero no te dejan salir a discutir el futuro, y lo que nosotros tenemos que dar como un gobierno a venir es una esperanza hacia el futuro, mostrar un camino hacia donde vamos y cómo vamos a salir de este pozo. Entonces, cuando te corre el eje y te llevan siempre a discusiones estériles, lo que está faltando es que vos puedas instalar tu propuesta de futuro. Me parece que esa es la inteligencia que tiene el grupo de asesores de Milei, ¿no? Que cuando empieza a haber un movimiento y un encuadramiento atrás de Massa, de los distintos sectores sociales y políticos,
se empieza a conformar, bueno, vamos a ir para acá, me parece que te corren el eje con temas que sabemos que son sensibles, y vos finalmente estás discutiendo eso y de vuelta no volvés a poner tu propuesta de futuro. Porque él sí pone una propuesta de futuro, te puede gustar o no. Dice, bueno, nosotros vamos a quemar el Banco Central porque todos los problemas que tenemos salen de ahí. Cuando no esté más eso, no va a haber más problemas. Un poco resumiendo así burdamente, es el mensaje de fondo. Y esa es la estrategia de futuro de ellos. Ahora, nosotros no podemos instalar con fuerza nuestra estrategia de futuro, porque cuando se empieza a escuadrar atrás del candidato, que es como hace la estructura política tradicional, y ahí el candidato tiene el cierre y el aval de todos los sectores en sus distintas concepciones, el candidato no puede salir a hablar y si habla no se lo escucha. Como pasó ayer, ¿no? Claro, absolutamente. Robert, cerramos con esto porque se nos hizo larga la charla, pero valía la pena cada fragmento, cada frase, cada párrafo de lo que se ha hablado. Porque quiero cerrar con una nota positiva, si no me quedo con la sensación de que estamos perdidos. Hay en lo que se está haciendo y en lo que se está anunciando y en lo que se está proponiendo esa cuota, aunque fuera mínima, de una inyección de esperanza para volver a enamorar, o todavía estamos como carecientes de ese aspecto. Me parece que sí, me parece que la reconstitución primero de volver a poner sobre la mesa un aumento salarial, en el caso de la provincia llega al 25%, la suma fija de los 60.000 pesos, la discusión con el sector de la carne, cerrándole las exportaciones de carne hasta que acuerden no subir los precios. Me parece lo mismo con la medicina prepaga, que no pensemos que solo los ricos tienen medicina prepaga, hoy la clase media y media baja también tiene, la familia muchas veces medicina prepaga. Acordar por 90 días sin aumentos me parece que también es una buena noticia. Me parece que es parte del programa de defender el salario y la mesa de los argentinos. Ahora lo que hay que hacer es ponerlo en la vidriera. Claro, y profundizar ese rumbo. Exactamente. Robert, te mando un abrazo, gracias por todo este tiempo, pero siempre es clarificador, esclarecedor hablar con vos y nos sacaste un poco del eje que nos propone la oposición y está bueno también, más allá de mi bronca y más allá de que crea que haya que generar una reacción fuerte y enérgica contra eso, coincido con que nos corre la agenda y no tenemos que ir detrás de eso ciegamente. Te mando un gran abrazo y hasta el próximo encuentro. Muchísimas gracias, Aníbal. Un abrazo a todos. Roberto Rojas. La radio es una compañera fiel. Está ahí en esos momentos solitarios de la madrugada, susurrando palabras de consuelo. Nos acompaña en los viajes largos, entrelazando notas musicales con el paisaje, y nos brinda risas y entretenimiento en esos momentos en los que necesitamos evadirnos. La radio es magia en estado puro. Un universo infinito. www.la144.com.ar